¿Qué tal? Buenos días. Hoy comenzamos nuestra lección de comunicación, la número 9. En esta lección abordaremos las figuras retóricas faltantes, así como también mencionaremos cuáles son sus usos, ¿no? Completaremos esta parte de figuras retóricas que es importantísima en el sentido de que hay que tener la capacidad de identificar estas figuras en lecturas de comprensión, en obra poética o bien en textos de carácter narrativo. En este sentido, las figuras de comprensión de las que hoy hablaremos, pues representan un poco más de complejidad con respecto a las anteriores, ¿sí? Es decir, estas son figuras más construidas, más elaboradas y por lo tanto, bueno, pues vuelvo a lo mismo, que gozan de mayor complejidad. A lo largo de la historia de la literatura, la historia de la construcción narrativa, de la historia de la construcción poética, estas figuras retóricas han ido apareciendo, ¿sí? Desde la antigüedad, pasando por la Edad Media, ¿no? Pasando por la época moderna, en donde, bueno, pues vendrán la consolidación de algunas lenguas, como la española, la inglesa, en el siglo de oro, así como también el neoclasicismo francés va a arrojar algunas de estas figuras retóricas. Y bueno, ¿cuándo comenzaron a estudiarse o a clasificarse? La clasificación de las figuras retóricas aproximadamente se da en el siglo XVIII, después del barroco, gracias a la llegada del neoclasicismo. Entonces también con base en ello tenemos que entender que los parámetros, si bien fueron establecidos en ese siglo, en el XVIII, ciertamente se han ido modificando a lo largo del siglo XIX, del siglo XX y bueno, lo que llevamos del siglo XXI. Quien reconoce estas figuras retóricas es la Real Academia de la Lengua Española, así como las demás academias de la lengua asociadas a ella, ¿sí? Estas figuras retóricas son propias de la lengua castellana, aunque claro, varias de ellas también son aplicables en la lengua inglesa, o en la lengua alemana, o en el francés, o bien en el italiano. Quizá es en el francés y con el italiano en donde tenemos una mayor relación o parecido en el uso de estas figuras retóricas que en las lenguas de origen germano como el inglés y el alemán. Bueno, esta explicación era conveniente para saber a partir de cuándo se empezaron a utilizar estas figuras retóricas y cuáles las características, por lo menos históricas, de manera un poco vaga, pero por lo menos mantenerlas bien sentadas, de que son recursos literarios que no son recientes, sino que ya tienen una antigüedad, ¿no? Tienen una lejanía y por lo tanto también tienen, se han ido modificando y tienen ciertas cualidades, pues digamos, importantes para la literatura actual, ¿sí? Debido a que en la literatura contemporánea, bueno, pues las figuras retóricas ya no se manejan con tanta rigidez como en algún momento se hizo en el caso de la literatura clásica o en el caso de la literatura posterior al descubrimiento de América, en donde se trató de marcar un canon muy rígido, ¿no? En la cuestión de la construcción gramatical, en la cuestión de la cuestión lingüística, que ahora pues ya hemos dejado un poquito de lado la sintaxis, un poquito de lado la morfología, y ahora los autores pues se dan algunas licencias literarias en las que también usan o abusan un poco de las figuras retóricas. Así pues, bueno, pues iniciemos nuestra novena lección. La hipérbole. Hoy hablaremos de la hipérbole. ¿Qué es la hipérbole? La hipérbole es una figura retórica que consiste en aumentar o disminuir excesivamente aquello de lo que se habla. Es decir, es cuando nosotros exageramos, ¿no? O minimizamos un hecho, o un objeto, una persona, un animal, ¿no? Aquí dice, el objetivo es exagerar o disminuir el sentido de la frase o de la palabra. Aquí tenemos dos ejemplos, ¿no? Más lento que una tortuga. Bueno, pues estamos hablando de una persona, aunque su lentitud sea extrema, no puede ser más lento que una tortuga al caminar, ¿no? Entonces, en ese sentido estamos llevando a cabo una exageración, ¿no?
de manera hiperbólica, ¿no? De hecho, de ahí viene esa frase hiperbólica. Y también tenemos otro ejemplo que dice veloz como el rayo. Bueno, alguien puede ser muy veloz, pero seguramente no lo será como el rayo, sino también aquí estamos utilizando la figura hipérbole, ¿sí? Para magnificar, ¿no?, la velocidad de alguien o de algo o de algún animal. También tenemos los litotes. En el caso de los litotes dice figura que consiste en decir menos para decir más. Se dice que es muy comúnmente utilizada la negación en este recurso literal. Es decir, a través de los litotes lo que hacemos es negar algún hecho, algún evento, ¿sí? Pero de manera muy práctica, de manera muy sencilla, ¿no? Es decir, utilizando un poquito más de talento para usar el lenguaje, ¿no? Un poquito más de recursos para la utilización del lenguaje. Dice, de forma corta, decir algo extenso sin entrar en mayores detalles. Aquí tenemos varios ejemplos, vamos a verlos cada uno de ellos. Dice, no fue poco lo que hablaron. Vio Don Quijote, no lejos del camino, una venta que fue como si viera una estrella, que no a los portales, sino a los alcázares de su redención le encaminaba. ¿Te parece poco? Perdona, pero te han informado mal. Eso es poco inteligente por tu parte. Estás poco a gustar tú. A ver, aquí vamos a hablar de estos ejemplos de los litotes. Dice, no fue poco lo que hablaron. ¿Qué quiere decirnos? Pues que hablaron muchísimas cosas, ¿no? Es decir, pero lo está negando. En el ejemplo de Don Quijote dice, vio, no lejos del camino, una venta, es decir, un lugar. Cuando hablamos de una venta estamos hablando de un lugar donde se llevaban a cabo comercio, que fue como si viera una estrella, que no a los portales, sino a los alcázares de su redención le encaminaba. Es decir, que de alguna manera vio una serie de lugares, una serie de cosas, ¿sí? Pero él solamente vio algunas tantas. Y luego dice, ¿te parece poco? ¿No? También es así como, es poco aquello que estás viendo cuando a lo mejor están hablando de muchísimas cosas. O aquí como dice, perdona, no, pero te han informado mal. Es decir, que no tienes ni idea de lo que se te está diciendo. O este otro ejemplo que dice, eso es poco inteligente por tu parte. Es decir, que estás diciendo una tontería. O estás a poco gusto de ti, es decir, que si estás muy a gusto. Entonces, bueno, esos son algunos ejemplos de litotes. Los litotes los utilizamos en algunas ocasiones cuando utilizamos el sarcasmo. Ahí es una de las maneras, en las formas en las que nosotros luego llegamos a utilizar los litotes. Dice la metonimia, que es otra figura retórica, dice la figura retórica metonimia, del griego metos onomateis, metonomasein, bueno, recibir un nombre nuevo, de eso se trata, o eso significa, o una transformación, es un fenómeno de cambio semántico por el cual se designa una cosa o idea con el nombre de otra, sirviéndose de alguna relación semántica que existe entre ambas. Son casos frecuentes las relaciones semánticas de tipo causa-efecto, de sucesión o de tiempo o de todo parte. El objetivo de esta figura retórica es el uso de una palabra o una frase por otra con la que se tiene una relación de contigüedad. ¿Aquí a qué nos referimos? Bueno, aquí hay varios ejemplos de metonimia. Cuando lo utilizamos para un ejemplo de causa por efecto o causa-efecto, dice carecer de pan, que significa carecer de trabajo. También cuando lo utilizamos en continente por contenido, fumar una pipa, o símbolo por cosa simbolizada, juro lealtad a la bandera, es decir, jurar lealtad al país. O sea, en realidad no se le jura lealtad a la tela como tal, sino se le jura lealtad a la patria. ¿Ok? Lugar por lo que en él se produce. Un Rioja, pues en este caso estaríamos hablando de un vino de La Rioja. O si tenemos un ejemplo de autor por obra, un Picasso, bueno, pues nos está refiriendo al caso de una obra de este artista, ¿no? Del pintor del siglo XX, ¿no? Entonces, aquí también eso es lo que estamos encontrando en este tipo de figura retórica. Es decir, estamos llevando a cabo una transformación o le estamos dando un nuevo nombre a algún objeto,
¿no? Como en el caso del causa por efecto, cuando dice carecer de pan, pues carece del pan, pues carece de trabajo. Es decir, ahí estamos sustituyendo la palabra trabajo por la palabra pan, ¿no? O en el caso de los de autor por obra, en el de Picasso, dice, bueno, yo tengo un Picasso, bueno, pues es un cuadro de Picasso, no precisamente uno tiene a Picasso ahí en casa, ¿no? Bueno, tenemos otra figura retórica, que en este caso es el sinécdoque, y en el caso del sinécdoque es una figura retórica que proviene del latín sinédoque y del griego recibir juntamente, ¿sí? Designa al todo por la parte o a la parte por el todo. Su objetivo es designar al todo por la parte o a la parte por el todo. Aquí tenemos 10 tipos de caso de sinécdoque, ¿ok? Es decir, hay 10 tipos de utilización del sinécdoque o de la sinécdoque que ahorita vamos a revisar. Dice, parte por todo. 2 veranos en lugar de decir 2 años. Es decir, pasaron 2 veranos, ¿no? Es decir, pasaron 2 años. O cuando esta expresión muy coloquial de sus 15 primaveras, ¿no? Es decir, estamos hablando de 15 años, ¿no? O todo por parte, dice, rompí el auto cuando solamente se dañó el motor. O sea, ya lo fastidié, ya fastidié el auto. Bueno, pues a lo mejor lo que se fastidió fue el motor, no el auto en toda su estructura. Dice materia por obra. En el caso de materia por obra, tenemos bronce por la campana, ¿no? En este caso estamos diciendo, bueno, pues tocó sus bronces, ¿no? O sea, tocó sus campanas. O singular por plural, argentino, por todos los argentinos. Decimos, bueno, es que ese es de los mejores, ese es un muy buen vino argentino, o es un buen exponente del fútbol argentino. O sea, estamos diciendo de los futbolistas argentinos, ¿sí? Plural por singular. La patria de los descubridores. Cuando hablamos de España, dice por España, aunque no todos los habitantes lo fueron. Pero decimos la patria de los conquistadores de México, pues bueno, hacemos inmediatamente referencia a la España medieval, ¿no? O a la España que estaba seno del medievo. Género por especie, dice arremetió el bruto. Cuando estamos hablando por un animal como el toro, ¿no? Arremetió aquel bruto, ¿ok? Especie por género, es decir, el inverso. Danos el pan nuestro de cada día. Cuando el pan funciona como un alimento de carácter general, ¿sí? Es decir, lo estamos generalizando como si el pan fuera el único alimento, ¿ok? Abstracto por concreto, el marfil en sus manos, es decir, algo muy rígido, algo muy fuerte, ¿no? Algo de lo que él tiene control. Nombre común por propio, el conquistador. Bueno, pues aquí estamos hablando de Pizarro, ¿no? O bien pudimos hablar de Cortés, o bien pudimos hablar de cualquier otro conquistador, ¿no? Entonces dice el conquistador. Cuando decimos en este caso, en el caso de México, el conquistador sometió al imperio mexica. Pues ¿de qué conquistador estamos hablando? Pues estamos hablando de Hernán Cortés. Nombre propio por común, un Nerón, para caracterizar a un hombre cruel, ¿no? Hay que recordar que Nerón, como emperador románico, bueno, pues hizo una serie de eventos violentísimos dentro de la misma ciudad, la quemó y bueno, llevó a cabo una serie de asesinatos y demás atrocidades, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un hombre cruel, decimos, pues, aquel Nerón, ¿no? Y bueno, pues entonces esta es otra figura retórica que nosotros encontramos regularmente, ¿sí? En los que son metáforas, en realidad las encontramos convertidas en metáforas, y también algo que es muy interesante es que este tipo de figuras retóricas las utilizamos cuando estamos haciendo un enaltecimiento de alguien, ¿sí? Cuando estamos de alguna manera creando una obra poética quizá, ¿sí? Cuando le estamos dando un valor a cierta cosa o a cierta personalidad, ¿no? Y también, esto también es muy común encontrarlo en los discursos de carácter político, ¿sí? Es una figura retórica esta que comúnmente la encontramos ahí, ya que siempre se hace
una rememoración a la patria, una rememoración al país, al pueblo, etcétera, ¿no? Entonces, cuando los políticos dicen la sagacidad del pueblo, ¿no? Es decir, está dando por sentado que el pueblo en general, ¿no? O de manera muy general, o todos son sagaces, ¿no? Bueno, la paradoja. En el caso de la paradoja, es una figura retórica que consiste en la unión de dos ideas en apariencia irreconciliables en un solo juicio, unir ideas contrarias. Aquí tenemos los ejemplos. Los ejemplos que tenemos es, ¿qué dulce se vuelve el mar? Pues mar y dulce no pueden ser ideas conjuntas, porque en el caso del mar ya sabemos que es salado, pero aquí la expresión dice, ¿qué dulce se vuelve el mar? O también cuando se refleja el cielo, ¿no? Esta es una frase de Pedro del Castillo, dice, cuando se refleja el cielo, pues el cielo no tiene esa capacidad de ser un reflejo, al contrario, ¿no? Vivo sin vivir en mí, ahí está también dos ideas contrarias pero unidas, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Es decir, ahí también estamos encontrando varias paradojas. Nosotros utilizamos las paradojas o las encontramos, ¿sí? Ciertamente en situaciones principalmente de carácter poético, es decir, en obras de carácter lírico, es cuando nosotros encontramos de manera regular lo que son las paradojas, ¿ok? Personificación o prosopopeya. Dice, esta figura retórica de personificación lo que hace es representación de objetos inanimados o ideas abstractas como seres vivientes. El objetivo es dar cualidades animadas a cosas inanimadas. ¿Ok? Aquí tenemos algunos ejemplos. Dice que el alma, que hablar, puede con los ojos. También puede besar con la mirada. Gustavo Adolfo Becker, este es del libro de rimas de Becker. Y a ver, repitamos, dice que el alma que hablar puede con los ojos, también puede besar con la mirada. Es decir, le estamos dando a los ojos o a la visión la posibilidad de hablar cuando es un objeto inanimado para poderlo conseguir, o también a la mirada de poder besar cuando la mirada pues prácticamente no besa, ¿ok? También aquí tenemos otra de Pedro del Castillo que dice, las estrellas nos miraban mientras la ciudad sonreía. Pues las estrellas son seres inanimados que no nos pueden mirar. Y la ciudad también es un ser inanimado, es un conjunto de, bueno, pues de avenidas, edificios y demás, que tampoco puede sonreír, ¿no? Entonces aquí lo que está haciendo la personificación o la prosopopeya es darle vida a entes inanimados. También dice, el tren tose asmáticamente por la ladera. Es decir, lo que se está refiriendo es que el tren pues va funcionando, va lanzando humo, ¿no? Va dando sus emanaciones, ¿no? En la ladera, ¿no? Seguramente va de subida y por lo tanto pues hace un mayor esfuerzo la maquinaria. Pero bueno, aquí la idea es darle una personificación a seres inanimados, ¿no? Esto lo vemos, es una figura retórica que si bien lo vemos en la poesía, que si bien lo vemos también cuando nos están describiendo un lugar en la literatura, en una novela, en un cuento, también estas figuras retóricas pasan a otros ámbitos, como cuáles, el ámbito del cine, el ámbito de la fotografía, ¿sí? Nosotros quizá cuando vemos una caricatura, una película de dibujos animados, ¿qué hacen ahí? Le están dando personificación a objetos que en realidad no tienen vida, ¿no? Como cuando vemos una película donde los juguetes cobran vida o donde ciertos objetos también lo hacen, ¿sí? Es decir, también necesitamos entender que las figuras retóricas no solamente pasan al ámbito literario, sino también pueden pasar a otros ámbitos de construcción, ¿no? Ya un poco más actuales, como el caso de los dibujos animados, ¿ok? La sinestesia. Dice la figura retórica sinestesia. La sinestesia consiste en la unión de dos imágenes que pertenecen a diferentes mundos sensoriales. Objetivo, unir imágenes de dos mundos sensoriales distintos
para expresar de mejor forma una idea. Ojo con la palabra sensoriales. Aquí tenemos varios ejemplos. Dice verde chillón, que el alma que hablar puede con los ojos, también puede besar con la mirada. Qué tristeza de olor de jazmín, es el oro, el silencio, la tarde es de cristales. ¿Sí? Volvamos a repetir nuestros ejemplos. Dice, verde chillón, que el alma que hablar puede con los ojos, también puede besar con la mirada. Este es un ejemplo del que mismo hace un momento también utilizamos. Qué tristeza de olor de jazmín. Es el oro el silencio, la tarde es de cristales. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos uniendo dos ideas distintas, pero dos ideas que pertenecen a dos mundos sensoriales diferentes, ¿no? El caso del oro y el caso de los cristales, el caso de la tristeza y del olor del jazmín, ¿no? O el caso de hablar con el alma y ver con los ojos, ¿no? O besar con la mirada, etcétera, ¿ok? Entonces, la sinestesia también es un recurso o una forma retórica o figura retórica que por lo general encontramos en la poética, ¿no? En la lírica. Ahora hablaremos de las figuras de dicción. En el caso de las figuras de dicción, dentro de las figuras retóricas existe la clasificación con el nombre de figuras de dicción. Esta agrupa a figuras retóricas que se caracterizan por jugar con la pronunciación o dicción de una frase o grupo de palabras. Es decir, estas juegan con la dicción, ¿sí? Es decir, con la forma de pronunciar, ¿sí? Una frase o un cierto grupo de palabras, ¿ok? Dentro de estas clasificaciones de las figuras de dicción tenemos el calambur, tenemos la metatesis, tenemos el paragoge o la paragoge y tenemos la paranomasia, ¿sí? Entonces recuerda por favor que estas las utilizamos, ¿sí? Para jugar con la pronunciación o dicción de una frase o grupo de palabras, ¿ok? En este sentido tenemos el calambur, vamos a hablar en un primer momento del calambur, y dice, la figura retórica calambur consiste en la agrupación distinta de dos o más palabras contiguas o cercanas con el mismo o parecido valor fonético que producen un significado distinto. Dice, es la agrupación distinta de dos o más palabras contiguas, es decir, que van juntas o cercanas con el mismo o parecido valor fonético que produce un significado distinto. Dice, objetivo, agrupar palabras contiguas con parecido fonético que al unirlas entregan un significado distinto. Dice, si el rey no muere, el rey no muere. Aquí estamos estableciendo un calambur, ¿no? Estamos aprovechando la adicción de las dos oraciones, de las dos proposiciones, ¿no? Para decir dos cosas diferentes. Dice, si el rey no muere, coma, el reino muere. Es decir, se está aprovechando esa dicción. También tenemos este otro ejemplo. Este esconde, o este esconde. Sí, este esconde la calidad y el dinero. Este es de Ruiz de Alarcón. ¿Ok? Aquí también se está aprovechando la dicción de estas para decir algo completamente diferente. O sea, en el primero está preguntando si ese esconde y luego dice, sí, este esconde, pero la calidad y el dinero, dice Ruiz de Alarcón. El calambur era un recurso que se utilizó de manera muy común, muy regular en el barroco español. Se fue utilizado de manera muy frecuente pues para adornar y para hacer juegos de palabras, que en algunos casos lo hacían, bueno, pues para ofrendar el amor a un ser amado, ¿no? Para decir cosas un poquito más subidas de tono, pero que ciertamente tenía la elegancia de estar confundido con este recurso que es el calambur, o también cuando se estaba atacando de una forma un tanto discreta, ¿sí? La figura del monarca, como en el ejemplo de si el rey no muere, el rey no muere, ¿ok? Es decir, que si el rey no se les muere, el reino de cualquier manera sí va a morir, o sea, el Estado, ¿no? Ese sí va a morir, ¿ok? Aquí tenemos otros ejemplos del calambur. Dice, yo loco, loco y ella lo quita. Yo loco, loco y ella lo quita.
¿ok? O sea que yo estoy loco y ella está loquita, o yo coloco y ella quita. Dice, Ave César de Roma, Ave César de Roma. Mi madre estaba riendo, mi madre estaba barriendo. Dice también aquí, el calambur es utilizado para la construcción de acertijos como los siguientes. Dice, blanca por dentro, verde por fuera. Si quieres que te lo diga, espera. Pues es la pera, ¿no? Como dice ahí el ejemplo. Oro parece, plátano es, el plátano es. Dicen que son de dos, pero solo son de una, los dedos. No pienses en otras cosas que las tienes en el mar, o las ves llegar furiosas, o las ves mansas llegar, que son las olas. Es decir, el calambur también es un recurso, una figura retórica que es utilizada cuando nosotros establecemos las llamadas adivinanzas o bien acertijos. ¿Ok? Pero también, bueno, se utiliza para, así que tiene doble función el calambur. Ahora hablemos de la metatesis. En el caso de la metatesis, consiste en un cambio de lugar de algún sonido en un vocablo. ¿Sí? Es decir, este recurso retórico se utiliza para cambiar una palabra por otra, pero aprovechando el valor fonético, es decir, que se escuchan muy parecido, como concreta por croqueta, o concreta por croqueta, Graviel por Gabriel, o periglo por peligro. En algunas ocasiones la metatesis no utiliza palabras que sean reales, o sea, que tengan que se tenga su valor morfológico aceptado, pero simplemente se utiliza para llevar a cabo estos juegos de palabras, ¿sí? En el caso de la metatesis se utiliza también recurrentemente en algunos libros de carácter infantil. ¿Para qué? Por medio de las coplas, hacer que los niños aprendan a leer o escribir. En las coplas infantiles es muy común encontrar la metatesis, es decir, meter palabras que rimen con algunas otras, aunque esas palabras no tienen valor o no tienen un significado o no tienen significado alguno. ¿Ok? El peragoge, el caso del peragoge, la figura retórica peragoge, la peragoge se considera figura retórica, licencia métrica o expresión coloquial y consiste en añadir un sonido al final de una palabra. El objetivo es acomodar para hacer más fácil la pronunciación o para efecto estético. Es decir, lo que hace el peragoge es una licencia métrica, es decir, medir el número de sílabas para que estéticamente el verso o la frase sea correcta, ¿sí? Para que en el sentido de su métrica y de su ritmo, la frase sea correcta o la proposición sean correctas. Para eso se usa el peragoge. Vamos a ver aquí algunos ejemplos del peragoge. Dice, en caso estético, el peragoge dice huéspede por huésped, ¿sí? En el caso de pronunciación, club por clube y disquete por disquete, ¿sí? Es decir, aquí se está utilizando esta figura retórica en el primer caso para mejorar la estética de la pronunciación. Dice, se utilizará huéspede por huésped, en el caso del castellano, o en el caso de, por pronunciación, club por clube. La gente dice, bueno, yo voy al club, no voy al clube, ¿no? O dice, yo utilizo un disquete, no un disquete, ¿sí? Es decir, el peragoge también se utiliza en algunos casos para lo que son palabras que no son originales, ¿no?, de la lengua castellana, ¿ok? Como que fue lo que aquí encontramos con algunos anglicismos, ¿no? La siguiente figura es la paronomasia, y la paronomasia es la figura retórica, es una figura que consiste en aprovechar la similitud fonética entre dos o más palabras, frecuentemente con intención burlesca o conceptista. Dice, objetivo, producir efecto estético aprovechando las palabras similares fonéticamente y distantes literalmente.
vamos a ver los ejemplos de la paranomasia. Dice, con dados ganan con dados. Estoy vivo y toco, 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 y no estoy loco. Este es de Alonso, de la generación del 27, generación importantísima de la literatura contemporánea española. Dice, historia, esa cosa que a veces nos hace escoria, de Pedro del Castillo, ¿no? A ver, volvamos a la explicación de esto para quizá no nos haya quedado claro los ejemplos. Dice, producir efecto estético aprovechando palabras similares fonéticamente y distantes literalmente. Dice, con dados ganan con dados. Estoy vivo y toco, 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 y no estoy loco. Es decir, aquí lo que está haciendo en esta paranomasia Alonso, artista de la generación del 27, es utilizando un juego de palabras, ¿no? Que son parecidas de manera fonética, ¿no? Para producir un efecto estético. También en el caso de Pedro del Castillo, en Historia esa cosa, que a veces nos hace escoria, bueno, pues también se está dándole un concepto a la historia, ¿no? En la primera se está burlando Alonso y en el de Pedro del Castillo está generando un concepto acerca de la historia, ¿no? Dice que a veces la historia le da escoria, ¿no? Es decir, no le gusta recordar los hechos históricos. Ahora hablemos de las figuras de repetición. En el caso de las figuras de repetición, dice, dentro de las figuras retóricas existe también la clasificación con el nombre de figuras de repetición. Esta agrupa a figuras retóricas que se caracterizan por jugar con la repetición de palabras, es decir, las anteriores jugaban con la dicción, con la pronunciación, y estas otras que vamos a ver juegan con lo que es la repetición de las palabras. En aquella también encontramos cierto, en algunas ocasiones que se repiten las palabras, pero lo hacían con la finalidad de encontrar un punto de unión debido a la dicción. En este caso, se busca la repetición de las palabras porque son juegos de palabras, ¿sí? Ahora bien, dentro de la clasificación corresponden la anáfora, la apóstrofe, el clímax o gradación, el anticlímax, la interrogación o la onomatopeya, ¿ok? Hablemos en un primer momento de la anáfora. En el caso de la anáfora consiste en repetir una o varias palabras al principio de una frase o de varias para conseguir efectos sonoros o remarcar una idea. El objetivo es repetir palabras para remarcar una idea o conseguir efectos sonoros agradables. Es decir, la anáfora se utiliza con una intención de carácter estético, repiten las palabras, ya sea para recordar, ya sea para generar un efecto sonoro de carácter estético. Ejemplos, dice, bate, bate, chocolate, con harina y con tomate. Menos tu vientre, todo es confuso, menos tu vientre, todo es futuro, fugaz, pasado, baldío, turbio. Casada soy, rey don Juan, casada soy, que no viuda, que este es el romancero del Cid, ¿no? Es decir, aquí lo que se está utilizando en los ejemplos, en los tres diferentes ejemplos, es utilizar la repetición de palabras, ¿no? O determinación de palabras para generar un efecto estético pues agradable, ¿no? En el primer caso, en el de bate, bate, chocolate con harina y con tomate, pues lo que está haciendo es una estrofa que ciertamente se llega a cantar, ¿no? Entonces, en ese sentido, es agradable, ¿no? Es cuando la gente dice, bueno, es que ese ritmo es pegajoso. Bueno, es pegajoso porque le agrada la unión de las palabras. Estéticamente hablando, le es agradable al que lo escucha y posteriormente quizá lo canta, ¿no? Eso es en el caso de la anáfora. En el caso del apóstrofe, dice, mediante el apóstrofe, el hablante interrumpe el discurso para dirigirse a una persona ausente o muerta, a un objeto inanimado, a una idea abstracta, a quienes lo escuchan o leen o a sí mismo. Objetivo, producir efecto estético aprovechando palabras similares fonéticamente y distantes literalmente, ¿ok? Olas gigantes que os rompéis bramando, en las playas desiertas y remotas, en las playas desiertas y remotas, lavadme con vosotras. Es decir, a ver, aquí analicemos. Bueno, hay otro ejemplo abajo, ¿no? Oh, envidia, raíz de infinitos males,
y carcoma de las virtudes. ¿Qué está haciendo aquí nuestros autores? En el caso del primero dice, olas gigantes que os rompéis bramando en las playas desiertas y remotas, llevadme con vosotras. Aquí está hablándole a alguien, en nuestro primer ejemplo, ¿no? Y bueno, un objeto inanimado, que en este caso son las olas, ¿no? Y la idea es muy abstracta y bueno, pues simplemente lo que quiere decir es que se quiere que las olas se lo lleven con él, ¿no? En este caso, lo que está haciendo es romper el discurso, ¿no? Romper la idea para hablarle, ¿no? O expresarse o dirigirse hacia las olas, ¿no? En el caso del de Cervantes, del Quijote, este ejemplito que tenemos aquí abajito también, que es de él, dice, oh envidia, raíz de infinitos males y carcoma de las virtudes. Es decir, está utilizando aquí el caso de males y virtudes que terminan de la misma manera. Bueno, pues los está interrumpiendo con lo de envidia, que dice que es la raíz infinita de los males, aunque también es el carcoma de las virtudes. ¿Ok? Es decir, está utilizando un efecto sonoro más o menos agradable con la rima de males y virtudes, pero rompiendo al hacer la alegoría o el llamado a la envidia. Clímax, gradación o enumeración, como también se le conoce al clímax. La figura retórica clímax, gradación o enumeración, consiste en disponer palabras, cláusulas o periodos según su orden de importancia o según un criterio de gradación ascendente. En este caso, el objetivo es ordenar cronológicamente la información. Dice guerras, asolamientos, fieros males, entre tus brazos sierras. Está hablando de la destrucción generada por la guerra. O aquí dice, sobre el corazón un ancla y sobre el ancla una estrella y sobre la estrella el viento y sobre el viento la vela. Es decir, se está yendo desde el ancla, desde lo más bajo hasta lo más alto, ¿no? Es decir, está partiendo de un sentimiento bajo a un sentimiento más alto en este fragmento de Rafael Alberti, o también en el caso de nuestro primer ejemplo dice guerras, asolamientos, fieros males, entre tus brazos sierras. Es decir, está ordenando, en el caso del clímax, una serie de hechos, ¿no? De acuerdo a su gradación ascendente, ¿no? Dice, bueno, pues las guerras dejan asolamientos, dejan fieros males, como la hambruna, como los muertos, como la pobreza, y bueno, entre sus brazos cierra, ¿no? O en el caso del segundo ejemplo que dice sobre el corazón un ancla, sobre el ancla una estrella, sobre la estrella el viento y sobre el viento la vela. Es decir, va de menos a más, en este caso al expresar los sentimientos Rafael Alberti. El anticlímax. La figura anticlímax es contraria al clímax por su parte, no sigue un orden cronológico ni de importancia. Es decir, en el caso del anticlímax es contrario al otro, o sea, no
comunicación en el orden lógico de las ideas, bueno, pues para crear otro espectro, ¿no? Dice el ejemplo de abajo, del salón, en el ángulo oscuro de sus dueños, tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arco. Es decir, también hay una serie de orden poco lógico, ¿no?, con el cual se está modificando. El pleonasmo. La figura del pleonasmo, esta figura consiste en utilizar palabras innecesarias, es decir, que no añaden información a la frase, con el fin de enfatizar o realzar una idea, ¿no? Como en este ejemplo, lo vi con mis propios ojos. Ese es un pleonasmo, en que se quiso decir que, bueno, que verdaderamente lo vio. Y se añadir palabras innecesarias. Ejemplos. Sus ojos tan fuertemente lloran. Obviamente va a llorar con sus ojos, no puede llorar una persona como mío. Un pleonasmo. O maravilla nueva, o caso nuevo, digno de admiración, que causa espanto, cuya extrañeza me admiro de nuevo. Este es de Cervantes del Parnaso. Pero aquí tenemos otro, ¿no?, de Salinas, dice, quisiera más que nada, más que sueño, ver lo que ves. Otro pleonasmo. El quiasmo. La teoría del quiasmo consiste en la ordenación de dos grupos de palabras de tal forma que el segundo invierte el orden gramatical del primero. Ejemplos: apreté la voz. Cuando tenía hambre no tenía comida y ahora que tengo comida no tengo hambre. Es decir, aquí está invirtiendo el caso del segundo. Por sus cascos, sus cabellos, por coraza su pecho. No preguntes lo que tu país puede hacer por ti, pregúntate lo que tú puedes hacer por tu país. Ese es un quiasmo, es decir, está contradiciendo la segunda estructura gramatical a la primera. El seugma, que es nuestra última figura a revisar, dice, es una construcción sintáctica que consiste en utilizar una sola vez una palabra, aunque ésta se refiera a otras más del periodo. Aquí, bueno, vamos a ver los ejemplos. Dice, utilizaba la edad de nuestro hidalgo, con los 50 años, era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madurador y amigo de la casa. En nuestro segundo ejemplo dice, un aire fragoroso que te envuelva y te acaricie y 12 pisos. Y bueno, vamos a tratar de entender esto. Dice, el sigma es una construcción sintáctica que consiste en utilizar una sola vez una palabra aunque se refiera a más del periodo. Entonces, cuando se utilizaba la edad de nuestro hidalgo, a los 50 años, era de complexión recia, es decir, le está atribuyendo a lo que es 50 años, es decir, a la edad del Quijote, en este caso, es un ejemplo del Quijote, una referencia de todo lo demás, ¿no? Dice que alguien de 50 años, alguien de complexión recia, seca de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Y en este caso, en el segundo ejemplo, al aire fragoso dice que envuelva, acaricia y además 12 los pisos. Con esto terminamos nuestra lección del día de hoy. En esta lección, bueno, ¿qué fue lo que aprendimos? Bueno, las figuras retóricas, sus diferentes usos, y también hablamos de las diferentes aplicaciones de las figuras retóricas. En la siguiente lección ya empezaremos a hablar de lo que es la literatura, hablaremos de los géneros literarios, así como también expondremos sus características y sus cualidades. Gracias.